Continuamos en Noticiero 9 y es momento de hablar de otra vez una alerta epidemiológica, otra vez nuestra salud que está en juego. Hace 2 años que venimos hablando de coronavirus, ahora la gripe que amenaza con avanzar y causar estragos también. Y a todo esto se suma el sarampión. El sarampión, una enfermedad que parecía ya prácticamente desterrado, había dejado de ser endémica en nuestro país, solo habían casos importados y nuevamente un caso que vuelve a encender todas las alarmas. Y estamos en comunicación ya con la doctora Antonieta Cairé, quien es del área de epidemiología de la provincia de Chaco. Muy buenas tardes, muchas gracias por este contacto, doctora. Doctora, ¿nos escucha? Perdón, no estaba mutada. No, buenas tardes y muchas gracias a ustedes por el contacto. Doctora, nuevamente el sarampión vuelve a ser una amenaza para todos nosotros. Así es, como vos comentaste bien, desde el año 2000 que la Argentina había sido certificada como que había eliminado el sarampión. La OMS certificó a la región de las Américas como libre de sarampión en el año 2016, pero luego, o sea, en esos momentos por ahí teníamos casos de sarampión relacionados a la importación, relacionados a los viajes, pero no casos autóctonos. Tuvimos un brote en el año 2019-2020 que se afectaron 199 personas aproximadamente, 20 personas estaban relacionadas a la importación, pero el resto de las personas se contagiaron sin conocer su origen. Esto pudo delimitarse gracias a la pandemia, por un lado, porque al haber aislamiento social la gente deja de compartir con otros y así se pudo, y además gracias al esfuerzo tremendo que hicieron los vacunadores de toda la provincia de Buenos Aires y de Cava para poder lograr contener esta transmisión y frenar el avance del virus. Doctora, en este caso, cuando hablamos de este caso concreto, sabemos que es una mujer que, bueno, además de estar embarazada, era una mujer que no estaba vacunada contra el sarampión, cuando esto está establecido en el calendario de vacunación. Mira, el 25 de marzo recibe el Ministerio de Salud de Cava, recibe la notificación de una sospecha de un caso probable de sarampión, porque ya tenía una IgM positiva para sarampión. Una mujer de 25 años, embarazada, que había retornado de viaje por varios lugares del mundo, sin registros de vacuna y desconociendo su estado vacunal. Lo cual es imperdonable en este momento que una persona joven sí. no acceda a las vacunas, se niegue a ser vacunada, cuando sabemos que en todo el mundo sigue habiendo brotes, inclusive en países limítrofes como Brasil, sigue habiendo brotes de sarampión, y todas las personas nacidas después del año 1965 deben tener aplicadas 2 dosis de vacuna contra el sarampión y la rubiola, sobre todo para viajar. Increíble cómo se sortea esto, porque bueno, uno que es madre sabe que para los ingresos escolar, por ejemplo, es requisito indispensable tener las vacunas al día. Entonces, por ahí no se entiende como una persona de 25 años que tiene la posibilidad de viajar por todo el mundo, directamente, evidentemente, obedece aquí a un deseo de no recibir ninguna vacuna. Exactamente. No tenemos mayor información acerca del porqué de esta decisión o esta ausencia de vacunas, pero sí no es tan notorio, no nos llama atención porque hay personas que se niegan o creo yo ante el desconocimiento del riesgo potencial de no vacunarse. Hablemos de eso, doctora. ¿Cuál es el riesgo si una persona se contagia de sarampión? ¿Tiene riesgo de vida? Sí, lamentablemente sí. Quiero primero explicar una cosita que por ahí nos hace entender un poco por qué sobre todo gente joven no se vacuna. Cuando yo era chica el sarampión era muy frecuente, había brotes de sarampión, niños muy afectados, niños que se morían por sarampión, pero luego esto, gracias a los programas de vacunaciones, fueron desapareciendo los casos cada vez menos, se producían brotes esporádicos relacionados a los viajes a Bariloche, cuando había muchos chicos juntos, y eso quedaba relativamente circunscrito a eso. Entonces, personas jóvenes,
adolescentes, padres jóvenes, desconocen o no vivieron esta situación, por eso no tienen presente el riesgo que trae. ¿Y cuál es el riesgo? Esta enfermedad, que es una enfermedad viral, altamente transmisible porque es muy contagiosa de persona a persona, basta estar segundos una persona infectada para poder contagiarse, es producida por un virus, por lo cual no hay un tratamiento específico. Generalmente los síntomas son fiebre y erupción en la piel, un rash cutáneo, pero esta enfermedad puede complicarse, puede presentar neumonías y encefalitis, y una enfermedad que es más rara, pero es mucho más grave y puede ser fatal, que se llama panencefalitis esclerosante subaguda. O sea, mucho nombre, pero esta enfermedad que afecta al encéfalo, al cerebro, digamos, es la que finalmente produce las muertes asociadas a sarampión. Pero hay una vacuna que es muy eficaz y muy segura. Por eso es que, teniendo una vacuna tan eficaz, no podemos aceptar que hayan casos de sarampión en nuestro país hoy en día. Ahora, la vacuna para el sarampión está indicada cuando se es bebé, creo que 12 meses de vida puede ser, doctora, usted me corrige, y a los 5 años antes del ingreso a lo que es la escuela primaria. Exactamente. ¿Qué pasa con estos casos? Sí. ¿Qué pasa con una persona ya en edad adulta, un adolescente, dice 18 años, 20 años, esta chica tenía 25 años, que bueno, que no tiene ninguna? ¿Puede a esta altura o con esa edad cumplir con un calendario alternativo? Sí, todas las personas mayores de 65 años se consideran inmunizadas naturalmente porque estuvieron en contacto con alguna persona que tuvo sarampión y se les considera como que fueron inmunizados. Perfecto. Entonces, todos los menores de 65 años deben acreditar al menos 2 dosis de vacuna contra el sarampión. O contar con una serología, es un estudio de sangre que se hace, se pide IgG para sarampión y esta debe ser positiva para demostrar que ella tuvo la enfermedad. La enfermedad deja protección de por vida. Entonces, todos los niñitos al cumplir los 12 meses hasta los 4 años deben tener acreditada una dosis de vacuna triple viral. Bien. A los 5 años, es decir, todos mayores de 5 años deben tener acreditada 2 dosis, porque una fue al año y la segunda a los 5 o 6 años o al ingreso escolar, ¿sí? Y todas las personas adultas nacidas antes, o sea, adolescentes y adultos nacidos, después de 1965, también deben acreditar 2 dosis de vacuna contra el sarampión. ¿Sí? Ahora, doctora, hay un riesgo cierto, lo decía la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, hay un riesgo cierto de que a partir de este caso se genere un brote. Hay que estar alertas porque también por la situación de pandemia se han postergado las vacunaciones de calendario de muchos de los chicos sobre todo. Así es, cayeron las coberturas de vacunación en todo el mundo. No queda exenta la región de las Américas y por supuesto nuestro país y nuestra provincia. El año 2020, en plena pandemia, las coberturas contra el sarampión en la Argentina fueron alrededor del 77% al año y 71% a los 5 años, cosa que antes no ocurría, porque siempre la Argentina tuvo coberturas excelentes, sobre todo al ingreso escolar. Sí. Y en el Chaco también vemos que cayeron estas coberturas. La vacunación al año llegó a una cobertura del 74% y al ingreso escolar del 67%. Momento entonces, más que oportuno hoy para revisar las libretas y salir a cumplir con los calendarios. ¿Qué se solicita desde el Ministerio de Salud? Verificar los esquemas de vacunación. Recordemos que todos los niños de 1 año hasta los 4 deben tener una dosis y todos los chicos mayores de 5 años deben tener 2 dosis. Si una mamá o un papá, un cuidador revisa el carnet y ve que esto no es así, por favor se deben acercar a los centros, al centro de salud más cercano de la casa, al vacunatorio que tengan más cerca, al hospital que tengan más cerca, comentar esto, que no tienen esquema completo para sarampión y los vacunadores van a poder decidir cuál es la vacuna que le falta, si necesita alguna otra vacuna, inclusive el adulto que lo acompaña. Doctora, agradeciendo este contacto, por último, recuérdenos cuál es la señal de alerta, cuál es el síntoma principal, porque estamos conviviendo con gripe, estamos conviviendo con coronavirus y ahora también tenemos que estar alertas al sarampión. Bueno,
una persona presente fiebre y erupción en la piel, es como si fueran granitos que no respetan las manos, también aparecen en las manos, dirigirse en forma inmediata al servicio de salud más cercano, sobre todo en este momento, sobre todo si estuvo de viaje en el exterior, ya sea cualquier lugar del mundo, en Brasil o a cualquier provincia de Argentina. Hoy no sabemos dónde puede haber un caso que está desarrollando esta enfermedad y quizá estuvimos en contacto en algún aeropuerto con alguna persona que estaba con sarampión y como les dije hoy, es altamente transmisible, bastan segundos para compartir o estar en contacto con una persona que está tosiendo o que se ríe o habla y se escapa alguna gotita de saliva para poder contagiar al resto. Por último, quería comentar una cosa. Las personas que van a viajar al exterior necesitan chequear esto sí o sí. Y la recomendación para todos los argentinos que viajan al exterior es que los niños y niñas menores de 1 año, que por lo general no se vacunan, si van a viajar al exterior reciben lo que se denomina dosis 0. Es una dosis que se aplica entre los 6 meses a 11 meses y que no cuenta después para el esquema, solamente cuenta para este viaje. Todos los niños de 12 meses deben recibir una dosis, todos los mayores de 12 meses deben recibir 2 dosis, incluidos adolescentes y adultos que no tengan registro de esta vacuna. Y por supuesto, las embarazadas no se pueden vacunar, los inmunosuprimidos no se pueden vacunar porque es una vacuna a virus vivo atenuado, por lo cual se aconseja, si la embarazada no tiene 2 dosis aplicadas durante su niñez o adolescencia, reprogramar el viaje, retrasarlo para un momento posterior al parto. Doctora, muchísimas gracias por este contacto, por compartir sus conocimientos y bueno, llevar también cierta tranquilidad y esta advertencia a toda la comunidad. Muchísimas gracias. A ustedes, hasta luego. La palabra de la doctora Antonieta Cairé, quien es del área de epidemiología de la provincia de Chaco, haciendo referencia a esta nueva patología. No es nueva, pero bueno, nuevamente vuelve a circular entre nosotros el sarampión y ha encendido las alertas nacionales.